Bienvenidos a Mundo Terror. Hoy exploraremos una de las leyendas más inquietantes de la historia, el flautista de Hamelín. Un relato que mezcla magia, traición y una venganza que dejó a un pueblo marcado para siempre. ¿Qué ocurrió realmente en aquel misterioso pueblo medieval? ¿Era el flautista un salvador, un vengador o algo mucho más oscuro? Prepárate para adentrarte en una historia que ha traspasado generaciones, dejando una advertencia que aún resuena: las promesas rotas tienen un precio. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñanos en este viaje hacia la siniestra leyenda del flautista de Hamelín. Comencemos. En un rincón del mundo, hace mucho tiempo, existió un lugar llamado Hamelín, un pueblo que prosperaba bajo el esfuerzo de su gente. Pero un día, una sombra oscura cayó sobre sus calles. No fue una guerra ni una tormenta, sino algo más sutil y devastador: una plaga de ratas. Miles de estos animales invadieron el pueblo, devorando las reservas de comida, mordiendo a los niños y propagando el caos. Los aldeanos, desesperados, buscaron ayuda en sus líderes, quienes, en su arrogancia, no supieron cómo actuar. Una tarde, cuando la esperanza parecía perdida, un extraño llegó al pueblo. Era un hombre peculiar, de ropas coloridas y con una flauta colgando de su cinturón. Sus ojos parecían conocer secretos que nadie más podía entender. Con una voz calmada pero firme, se dirigió a los líderes de Hamelín. «Por un precio justo, puedo librar a su ciudad de esta plaga», dijo. «Pero deben cumplir con su promesa, porque yo siempre cumplo con la mía». Los líderes, ansiosos por resolver el problema, aceptaron el trato. Sin dudarlo, el hombre tomó su flauta y comenzó a tocar una melodía. Las notas eran dulces, hipnóticas, casi mágicas. Pronto, las ratas salieron de cada rincón, de las casas, los graneros, los callejones. Como si estuvieran encantadas, siguieron al flautista mientras éste caminaba hacia el río. Allí, una a una, las ratas se arrojaron al agua, desapareciendo para siempre. Hamelín estaba libre, pero cuando el flautista regresó por su recompensa, los líderes mostraron su verdadera naturaleza. «¿Pagarte tanto por algo tan sencillo como tocar una flauta?», se burlaron. «No, buen hombre. Ya hemos pagado suficiente con nuestra paciencia». El flautista no discutió. Sus ojos, antes serenos, se oscurecieron. Sin decir una palabra más, levantó su flauta y comenzó a tocar otra melodía. Esta vez, las notas eran diferentes, más profundas, más inquietantes. El viento se detuvo. Los niños de Hamelín, como atraídos por un imán invisible, dejaron lo que estaban haciendo y salieron a las calles. Uno por uno, siguieron al flautista, ignorando los gritos de sus padres. La melodía los conducía fuera del pueblo, hacia las montañas, hacia un destino desconocido. Los adultos intentaron detenerlo, pero era inútil. El flautista y los niños desaparecieron, dejando a Hamelín en un silencio sepulcral. Los líderes, ahora desesperados, ofrecieron al flautista todo el oro que habían prometido, incluso más. Pero ya era tarde. El hombre no volvió, y los niños tampoco. Desde entonces, Hamelín quedó marcado por esa tragedia. Algunos dicen que los niños se perdieron para siempre en las entrañas de la tierra, otros creen que encontraron un nuevo hogar en un lugar desconocido. Lo único cierto es que en las noches tranquilas, si prestas atención, aún puedes oír una tenue melodía en el viento. Y si la escuchas, recuerda, las promesas nunca deben romperse, porque hay quienes saben cómo cobrar sus deudas de maneras que nunca olvidarás. Y así, Hamelín quedó en silencio. Las risas infantiles se desvanecieron, y con ellas, el alma misma del pueblo. El flautista, aquel hombre de ojos misteriosos y melodías hechizantes, desapareció en las montañas junto con los niños, dejando tras de sí una lección que el mundo no ha olvidado: las promesas rotas tienen un precio, y no todos están dispuestos a perdonar. Tal vez, los niños encontraron un lugar mejor. Tal vez, se perdieron para siempre en la música del flautista. Lo único cierto es que esta historia nos recuerda el peso de la palabra dada. Porque en el eco de una flauta, aún podemos oír la advertencia: nunca rompas un pacto con quien puede cobrarse más de lo que estás dispuesto a perder.